Hola, soy Ana Sofía Lozada y hoy voy a presentar sobre la velocidad del sonido y el efecto Doppler para mi proyecto del segundo bimestre de tercero de prepa. Bueno, primero voy a empezar con la velocidad del sonido. ¿Qué es la velocidad del sonido? Bueno, la velocidad del sonido es la rapidez con la que las ondas sonoras se propagan a través de un medio material. Y el sonido no puede viajar por el vacío, puede viajar por el aire, puede viajar, aquí dice que puede viajar por medios sólidos, líquidos o gaseosos, ya sea agua, aire, paredes, etcétera, porque se puede transmitir mediante a vibraciones. Bueno, ¿cuál es la fórmula general de la velocidad del sonido en el aire? Bueno, la velocidad es igual a 331.5 más 0.6 t metros sobre segundos y t significa, o sea, t es la temperatura del ambiente o del aire en grados centígrados. Y bueno, las características principales de la velocidad del sonido son que en el agua la velocidad va a estar alrededor de 1480 metros sobre segundos. En el aire la velocidad del sonido es de alrededor de 343 metros sobre segundos. Y en el acero la velocidad es de 5000 metros sobre segundos. Bueno, aquí tenemos tres factores que afectan a la velocidad del sonido. Uno es la temperatura del medio, ya que el sonido no tiene la misma velocidad dependiendo de la temperatura y eso lo pudimos ver pues, en la fórmula que tenemos que calcular la velocidad dependiendo de la temperatura del medio ambiente porque varía mucho si hace calor, si hace frío, etcétera. También la densidad de la materia, ya que el sonido no viaja igual por el agua o por el acero, porque lo pudimos ver que las velocidades son diferentes. Y pues al mismo tiempo el estado de la materia, que pues no es lo mismo si es sólido, si es líquido o si es gaseoso. Bueno, aquí tenemos tres ejercicios. El primero dice, un trueno se escucha a 4 segundos después de ver el relámpago. Si la temperatura es de 25 grados Celsius, ¿a qué distancia cayó el trueno? Bueno, aquí tenemos que la fórmula de la velocidad del sonido es 300.31, aquí lo redondeé, más 0.6 t y pues tenemos que despejarlo entonces porque necesitamos la distancia. Entonces, cuando lo despejamos, tenemos que la distancia es 346 metros sobre segundos por 4 segundos, que es lo que tarda el relámpago y eso nos da un total de 1384 metros, que pues la respuesta corta es 1.39 kilómetros. Luego, para el ejercicio 2 dice que cuánto tiempo tarda el sonido en recorrer 2 kilómetros a una temperatura de 15 grados Celsius. Y aquí tenemos primero la fórmula, pero pues nos está pidiendo la temperatura, entonces tenemos que sustituir y reemplazar, entonces sale que la temperatura es igual a distancia entre velocidad, que eso es 2000 metros entre 340 metros sobre segundos, que nos da un total de 5.87 segundos. Luego, para el último ejercicio, nos dice que si el sonido viaja a 1750 metros en 5 segundos, ¿cuál es la temperatura del aire? Bueno, tenemos la fórmula, pero pues nos está pidiendo la temperatura, entonces tenemos que sacar T y sustituir. Eso, pues ya cuando lo sustituimos, sale que T es igual a 343 menos 331 entre 0.6 T, que nos da un total de 12 entre 0.6 T, que nos da un total de 20 grados Celsius. Bueno, ahora voy a explicar el efecto Doppler. Primero, ¿qué es el efecto Doppler?
Bueno, el efecto Doppler es el cambio aparente de la frecuencia, que por lo tanto es el tono, de una onda sonora que existe cuando hay un movimiento y, o sea, el movimiento, la fuente que emite el sonido está en movimiento y la frecuencia cambia por el espectador que lo escucha o el observador que lo escucha. Bueno, ¿y cuándo ocurre el efecto Doppler? Pues ocurre cuando se acerca, pues la frecuencia del sonido se percibe como más aguda, es decir, que aumenta porque las ondas de sonido se comprimen. Y luego, cuando se aleja, la frecuencia se percibe más grave, que significa que como que se percibe y se disminuye. Y esto sucede porque las ondas, por así decirlo, se estiran. O sea, en unas son como muy así y ya cuando se alejan como que se van pues estirando. Y bueno, primero tenemos el primer ejemplo, que es la sirena de las ambulancias. Cuando escuchas que la ambulancia se acerca, el sonido se escucha más agudo porque las ondas se comprimen y cuando se va alejando, pues empiezas a escuchar el sonido más grave porque las ondas se expanden. Por eso cuando escuchamos una sirena de una ambulancia muy lejos, se escucha completamente diferente que cuando tenemos la ambulancia pues al lado de nosotros. Bueno, también tenemos los radares de tráfico, que cómo funcionan estos. Bueno, el radar mide el cambio de frecuencia de las ondas cuando rebotan en un vehículo para calcular la velocidad. Entonces, cuando un vehículo está lejos, pues las ondas están más estiradas y cuando un vehículo está cerca, pues cuando el vehículo choca con las ondas, pueden medir a qué velocidad más o menos va pues el coche o el autobús o lo que quieras. También otro ejemplo que tenemos es el GPS, que funciona porque corrige el desplazamiento Doppler en señales satélites debido a su movimiento relativo para la precisión. Y pues es muy útil porque pues así podemos medir cuánto vamos a tardar de ir de un lado a otro. Y bueno, la conclusión de este tema, la verdad es que es un tema muy cortito, pero siento que es bastante fácil de entender, entonces como que no tiene mucha ciencia, simplemente explica cómo, o sea, lo que sucede cuando escuchamos sonidos y por qué es que escuchamos sonidos diferentes cuando están más lejos que cuando están más cerca y es porque pues las ondas las percibimos o las ondas se comprimen, no es que las percibimos porque pues las ondas se comprimen o se estiran dependiendo de pues de qué tan lejos estemos de la fuente del sonido, ¿no? Y pues también tenemos la conclusión del tema pasado, que es la velocidad del sonido, y pues esta puede cambiar dependiendo de muchas cosas, según la temperatura, según por dónde viaje, y así podemos medir más la distancia del sonido. Y pues, ¿qué más puedo decir? Aquí tengo pues toda mi conclusión. Pero pues al final entender cómo funciona el sonido también nos ayuda a crear tecnología muy útil para el día a día, por ejemplo, los radares de velocidad que hay en las calles o el GPS y así, y se me hace un tema muy interesante. Muchísimas gracias por ver mi video. Bueno, en conclusión, la velocidad del sonido y el efecto Doppler son cosas que vivimos todo el tiempo sin darnos cuenta, o sea, es algo que está muy presente en nuestras vidas y que no nos damos cuenta porque lo pasamos por alto y como que no nos ponemos a analizarlo. La velocidad del sonido cambia según la temperatura y por dónde viaje. Como ya mencioné al principio del video, pues no es lo mismo si hace mucho frío, si hace mucho calor o si viaja por un medio sólido, o sea, por un material sólido o por materia gaseosa o líquida. Y también con eso podemos medir distancias y es súper útil. También el efecto Doppler lo que hace es que una ambulancia suene más agudo cuando viene hacia ti y más grave cuando se aleja. Y esto no solo pasa en la calle, sino también que se puede usar en hospitales para estudiar el espacio y en radares de clima o radares de tránsito. Y al final, como ya lo mencioné, nos ayuda a crear tecnología.